Bueno, ya votó Bolsonaro, en un ratito vota Lula. Son las elecciones más polarizadas y disputadas y duras e insultadas de la historia de Brasil. Vi el debate el viernes a la noche y realmente fue vergonzoso ese debate, un intercambio de insultos, los dos acusándose de mentirosos todo el tiempo, con lo cual, digo, es poco lo que podés extraer del debate. Lula decía, y me parece muy apropiado, que el pueblo brasileño sabe qué es lo que hizo cada uno en el gobierno. Eso, en principio, es así o debería ser así. Pero, digamos, en la era de las fake news hay una superposición entre el conocimiento de los hechos reales y la sobreimposición de una realidad virtual, de lo cual hemos hablado muchas veces a lo largo de nuestro programa, de modo que tampoco es seguro. Lula hizo un sitio de internet donde contabiliza las mentiras de Bolsonaro y las enumera una por una y las refuta una por una, y durante el debate dijo, esta es la mentira 6549. Sí, es probable. Puede ser, sí. Es probable. Sin embargo, digamos, se llega a una elección en la cual no se puede de ninguna manera pronosticar cuál va a ser el resultado. Sobre las encuestas, pues ya sabemos en todo el mundo que precisamente por esta sobreimposición de la realidad virtual, de la fake news, de las redes antisociales, de la segmentación de audiencias, hace ya varios años que no se puede confiar en las encuestas en ningún lugar del mundo. Que retrospectivamente siempre hay alguno que estuvo cerca, o que dio justo, pero alguno. Pero ya no podés fiarte de las encuestas para tener una idea de cuál va a ser el resultado, lo cual no es grave, porque en definitiva antes de la era de las encuestas había que esperar el escrutinio para saber cómo había salido, y eso no está mal. No, el tema es que cada vez da la sensación de que las elecciones dependen más, dependen menos de cualquier asunto objetivo, y más de la sensación de pertenencia a una suerte de club deportivo, ¿no? Digo, se ha... O de tribu. Claro, digo, claro. Se ha extremado la cuestión de tal manera, que cada team tiene sus seguidores, lo cual no quiere decir que los seguidores estén chochos con sus vidas, ni mucho menos, pero evidentemente el team Bolsonaro llegó para quedarse. Odian al otro, digamos, ¿no? Bueno, aquí, digamos, ha habido mucha literatura sobre la polarización, sobre la grieta, y hay alguna gente que cree que es un fenómeno argentino. Y realmente no lo es. La verdad que no. Realmente no lo es. Es un fenómeno universal. Está pasando en todo el mundo esto, ¿no? En países próximos como Brasil, en países más distantes como Estados Unidos, en países más distantes como Gran Bretaña, más distantes todavía como Ucrania. Cuando uno ve las cosas que ha hecho Zelensky, está metió a su país en una guerra que en principio no le corresponde, está jugando una guerra por proxy de alguna manera, por la conveniencia de otro poder que no es el nacional, ¿no? Así es. Bueno, en este contexto internacional que no se puede de ninguna manera obviar, que hay que tenerlo presente siempre, en nuestro país estamos asistiendo a una serie de lo que yo llamé operaciones de inteligencia. La semana pasada se conoció un peritaje caligráfico oficial sobre los cuadernos Fénix del sargento primero del ejército Oscar Bernardo Centeno, y ese peritaje constató una operación de inteligencia de la que en enero se van a cumplir 5 años, que se realizó con una doble finalidad. Por un lado, deslegitimar a los gobiernos kirchneristas, involucrando a Cristina en actos de corrupción que de ninguna manera están acreditados que haya cometido, y por otro lado, para apoderarse de empresas y negocios
para amigos y socios de Mauricio Macri, que en aquel momento era presidente de la República. Entre esos socios y amigos de Macri figura Nicolás Caputo. Bueno, casi 5 años después, 3 primos de Nicolás Caputo aparecen en este momento, ahora, financiando organizaciones que, según el fiscal Gerardo Polichita, cito textualmente, sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta de la Nación. Y al mismo tiempo reaparece de la nada, sin que se sepa por qué, el exdirector operativo de la Inteligencia Federal, Horacio Antonio Estiuso, en un intento de reflotar el caso del ex fiscal general Natalio Nisman. Recordemos que la denuncia de este ex fiscal general contra Cristina por la firma del memorándum de entendimiento con Irán fue el ariete desestabilizador de la última presidencia kirchnerista, con elementos que Estiuso, que era quien trabajaba en la estrecha relación con Nisman, elementos que Estiuso recibió de organismos de inteligencia de Estados Unidos y de Israel, y que tuvieron el financiamiento del fondos buitre. Está probado que Nisman fue financiado por los fondos buitre, que presionaban para el cambio de gobierno. Y presionaban para el cambio de gobierno, entre otras cosas, porque perseguían el cobro de sus títulos de deuda que adquirieron a precio basura luego del default por el valor nominal. Es decir, compraron por 20 centavos y querían cobrarlo por $1. Y lo peor es que tuvieron éxito, porque Macri llegó a la presidencia y desde la presidencia pagó hasta los honorarios de los abogados y sumió al país en un nuevo ciclo de endeudamiento que hasta hoy lo encadena. Digo, si vos vas a ver los portales y vas a ver los grandes diarios, los grandes medios, vas a ver que ninguno de estos temas aparecen, digamos, en la información del día. Bueno, tiene su lógica porque son hechos que pasaron hace 5, hace 4, hace 3, hace 2 años. Ahora es imprescindible encadenar todo esto, hilar todo esto para entender lo que está pasando hoy, porque si no es una sucesión de hechos que siguen vertiginosamente unos a los otros y que nadie entiende qué significan, ni en qué contexto se dan, ni a dónde llevan. Y lo que yo propongo es encuadrar estos hechos justamente en un marco regional y global, porque no podemos olvidar que una operación similar y además casi simultánea a la que padeció Cristina en 2016 desplazó de la presidencia del Brasil a Dilma Rousseff, derivó en el encarcelamiento de Lula da Silva, que pasó 580 días en cana, y permitió en enero del 19 el acceso a la presidencia del capitán del ejército Jair Bolsonaro. Bueno, en este momento está llegando Lula a su sitio de votación, porque la Corte Suprema de Justicia de Brasil el año pasado anuló los procesos contra Lula, y entonces Lula ha podido ser candidato, se impuso por varios puntos, pero no suficiente. No lo suficientes, quedó 1,5 puntos por debajo del 50% requerido para ganar la elección y lo va a intentar hoy en la segunda vuelta. Lula, digamos, fue presidente 2 mandatos, fue electo en el 2002 y reelecto en el 2006, gobernó en una forma que sacó a 20 millones de brasileños de la pobreza, redujo a casi la mitad la desnutrición infantil y colocó al Brasil en un lugar relevante en el mundo, asociado en los BRICS con Rusia, la India, China y Sudáfrica.
Cuando terminaba su segundo mandato, Lula señaló como sucesora a Rousseff, que había sido ministra suya en varias carteras, y en el 2014 apoyó la reelección de Dilma. Ahora, desde su segundo mandato, la presidenta se distanció de Lula y fue condescendiente con los planteos neoliberales que durante la campaña había denunciado. Yo recuerdo los spots de campaña de Dilma, eran excelentes, mostrando qué es lo que se proponían hacer los neoliberales si la desplazaban de la presidencia. Con esa campaña ganó, pero una vez que ganó adoptó el programa de los derrotados, y llegó un punto en que Dilma dejó de atender los llamados de Lula. Lula la llamaba y ella no lo atendía. Esto desalentó obviamente al Partido de los Trabajadores, y que no pudo impedir la destitución de Dilma en un juicio político amañado. Un juicio político singular, porque no se le reprocharon delitos, sino prácticas administrativas que son comunes en todo el mundo, como la reasignación de partidas presupuestarias. Si nos desplazamos un poquito en el mapa, también Ecuador, a partir del año 17, asistió a la ruptura del presidente Lenín Moreno con su predecesor Rafael Correa. Moreno había sido vicepresidente de Correa hasta el 2013. Correa lo apoyó como candidato, pero una vez electo, Moreno abandonó los postulados de la denominada Revolución Ciudadana de Correa, envió a la cárcel a su propio vice, Jorge Glass, que había sido vice de Correa y luego fue vice de Moreno, e hizo girar su gobierno sobre la denuncia de actos de corrupción, presentándose como campeón del honestismo. La destitución de Dilma no tuvo como accesoria la pérdida de sus derechos políticos, justamente porque no había delito. Esto le permitió en 2018 presentarse como candidata al Senado en Minas Gerais, que es el estado de Dilma. Bueno, pero salió cuarta, con apenas el 15% de los votos. Esto a mí me parece un dato sumamente relevante, porque muestra la futilidad de las maniobras de diferenciación respecto de Lula. Bueno, ahora, digamos, en su última campaña, que culmina hoy, para desafiar a Bolsonaro, Lula celebró un acuerdo con Fernando Henrique Cardoso y eligió como candidato a vice al médico paulista Geraldo Alckmin. Son dos políticos socialdemócratas que fueron adversarios de Lula en elecciones pasadas. Esto no es muy conocido fuera de Brasil. Cardoso venció a Lula en la elección presidencial del 94 y Lula venció a Alckmin en la del 2006. Bueno, ahora la adhesión popular que Lula conserva, a pesar de la consolidación de una derecha dura en torno de Bolsonaro, le permitió ampliar el espacio del PT hacia el centro y la derecha moderados, porque temen la destrucción de las reglas del juego democrático por un tipo muy prepotente, cuyo gesto emblemático es el de empuñar un arma de fuego, cosa que aquí han replicado algunos candidatos como Javier Milei, quien recibió en Buenos Aires al hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Bueno, el modelo de Bolsonaro es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le dio su apoyo explícito. Ustedes saben que Trump fue radiado de las redes antisociales por su abuso de fake news y de insultos y entonces, como tiene los medios para hacerlo, creó su propia red antisocial, y en esa red antisocial hizo conocer el apoyo a Lula. Dijo el domingo es un gran día para Brasil y para el mundo, un gran líder respetado que también es un gran tipo con un gran corazón. Jair Bolsonaro se postura para la reelección.
su oponente, a quien no llama Lula sino Lulú, que es Trump típico y Bolsonaro típico, ¿no? Homofóbicos. Es un lunático de izquierda extrema que destruiría el país y todos los progresos tremendos que consiguió el presidente Bolsonaro, incluyendo el hecho de que Brasil sea un país respetado de nuevo. El domingo vote por Bolsonaro. Nunca te dejaremos caer. Brasil respetado, digo, es una cosa. No, pero por eso es como son como mundos paralelos, por eso digo, ¿no? Y es cierto que son mundos paralelos, digo, porque le habla a gente que no lee ni ve las mismas cosas que ve uno, digamos, consumen medios o que sí las ven, pero que le resbalan. Digo, porque hay cosas que sí se ven. Digo, en los últimos años se ha insistido mucho en que, digamos, la gente hoy se informa por las redes sociales, pero las investigaciones más recientes indican que la televisión sigue siendo el medio principal de información. No, sí, está estudiado eso, sigue siendo. No entre los más jóvenes, claramente. En el conjunto de la población. Después puede haber segmentación, pero sigue siendo el medio principal. Y me parece que existe ese fenómeno que vos decís, no lo niego, pero hay otro fenómeno, y es que ves los hechos, te enterás de los hechos y te resbalan, no los registrás, los negás, porque no coinciden con tu estado previo de cuadro de situación, rechazás el dato que no entra en tu rompecabezas, ¿no? Claro, sencillamente pensás que todo lo que no concuerde con lo que vos ya pensabas antes es mentira. Y sí, como además estamos en una discusión de quién miente más, claro. Y bueno, no, esto es falso. Bueno, Trump en este momento está bajo investigación en su país por haber alentado la ocupación del Congreso por una turba el 6 de enero del 21. Hubo una turba de supremacistas blancos y de neonazis que asaltaron el Capitolio luego de escuchar una arenga de Trump y explícitamente decían que querían matar al vicepresidente Mike Pence y a la jefa demócrata de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, porque se negaban a interrumpir el escrutinio de las elecciones que Trump perdió y que negaba que fueran auténticas. Bueno, antes de ayer, este viernes, a 11 días de las elecciones de medio término en las que se juega el control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, el loco del martillo se metió en la casa de Nancy Pelosi y empezó a martillarle la cabeza al esposo de Pelosi. Se llama David DePape, es un conspiranoico muy al estilo de los revolufederales argentinos, que afirma en las redes antisociales que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas, que lo que matan no es la COVID-19 sino las vacunas, y que las élites globales usan la pandemia para controlar el mundo. Idéntico discurso al que hemos visto en nuestro país. Y que la Tierra es plana. Eso no lo dijo. No. Eso no lo dijo. No sé. Me parece que yo ya requiero una elaboración intelectual más compleja. Bueno, este es un recordatorio dramático de que estamos ante una historia abierta y que se desenvuelve en un tablero global. ¿Y cuál es la importancia de la Argentina en ese tablero global? Bueno, está dada por los abundantes recursos mineros, hidrocarburíferos y agroalimentarios que tiene nuestro país, que según cómo se manejen pueden aportar a la salvación o la condena de una economía que está en terapia intensiva. Yo estuve viendo algunas de las cosas de la campaña de Brasil. Hay un spot de la campaña de Lula cantado con un samba de carnaval por un mix de personas comunes e ídolos populares, muy ingenioso.
ellos tienen, bueno, en este momento Lula está haciendo exactamente en el lugar de votación el mismo gesto que está en este spot, que consiste en girar la mano derecha 90 grados, de modo que el gesto de empuñar una pistola que caracteriza a Bolsonaro se convierta en la letra L de Lula. Y el samba se llama vira voto, que quiere decir cambiar el voto, y escucharlo porque es encantador. Vira, vira, voto, vira, vira, vira. 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 Vira o voto da Maria, voto do João. Vira o voto do colega, voto do patrão. Vira o voto do padeiro, do advogado. Vira o voto do seu crush, do seu namorado. Vira o voto do vizinho, o voto da família. Quem tá virando o voto por causa da filha. Vira o voto no WhatsApp, fez no Instagram. Vira o voto hoje, fez no amanhã. Cada vira voto é coragem, resistência e esperança. Vira, 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 vira voto, vira, vira, vira voto, vira, vira, vira. Olha no futuro, meu carro e tira a arma da criança. Vira, vira voto, vira, vira, vira. 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 Vira o voto da Maria, voto do João. Vira o voto do colega, voto do patrão. Vira o voto do padeiro, do advogado. Vira o voto do seu crush, do seu namorado. Vira, vira voto, vira, 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 vira voto, vira, 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 vira. Vira voto, vira, 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 vira voto, vira, vira, vira. Un dato pequeño, pero que suscribe tu acerto sobre la dimensión global de lo que está ocurriendo. Estoy viendo una foto de hace unos cuantos minutos de Michelle Bolsonaro, que formalmente es la primera dama de Brasil, que fue a votar, digamos, como cualquier ciudadano brasileño, pues fue a votar vestida con una remera con la bandera de Israel. ¿Vos te imaginás a un candidato o una candidata argentina que vaya a votar, o sea, con una remera con la bandera de otro país que no es el propio? Candidata no, pero candidato sí. Algunos no tienen la remera encima de la piel, pero no, la tatuada en la piel. La tienen por debajo, pero digo, por eso el nivel de transparentación, si se puede decir, de desfachatez, de las fuerzas que están operando, ¿no? Digo, ¿qué tiene que ver, formalmente, entre comillas, qué tendría que ver Israel en la elección brasileña? Todos sabemos que tiene que ver, pero es un poco fuerte, ¿no? Sí. Bueno, volvamos un poquito atrás. El peritaje al que me refería de los cuadernos Fénix del sargento del ejército Oscar Bernardo Centeno. Bueno, ese peritaje fue pedido por dos empresarios. Uno se llama Armando Lozón y era presidente de la empresa Albanesi, y el otro es Gerardo Ferreira y era vicepresidente de Electroingeniería. Ambos fueron detenidos, ambos figuran en los cuadernos, ambos admitieron haber hecho contribuciones de campaña electoral al Frente de Todos, y ambos negaron haber pagado coimas. Ellos contrataron un estudio privado de calígrafos muy importante, el estudio Latour, que detectó una serie de adulteraciones en los cuadernos en las partes donde eran mencionados ambos, y a raíz de lo cual pidieron que se realizara un peritaje oficial. El juez Marcelo Martínez de Giorgi lo ordenó así, y el peritaje lo realizó la División Escopometría de la Superintendencia de Policía Científica de la Policía Federal. Ese peritaje, ahora oficial, demostró que los cuadernos, sobre los cuales el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadío montaron un show mediático interminable, fueron adulterados por 4 manos aparte de la del militar Centeno, y que
mientras las primeras anotaciones de los cuadernos pueden corresponder al registro de los lugares de cada viaje que el suboficial hizo como chofer, las anotaciones posteriores están hechas a mayor velocidad, con distinta inclinación de la pluma y en forma continua, lo cual es compatible con el dictado. Y ese es el tramo en el que se habla de bolsos y dinero. Tenemos reproducido en la nota algunos facsímiles del peritaje policial. Ahora, cuando pidieron el peritaje y Martín Llori lo ordenó, el Tribunal Oral Federal 7 se negó a entregar los cuadernos y los guarda bajo 7 llaves. Bueno, los camaristas Enrique Méndez Signori y Fernando Canero y Germán Andrés Castelli dijeron que como hay decenas de imputados en la causa de los cuadernos Fénix, no es razonable que se manipulen los cuadernos teniendo en cuenta que las partes van a pedir que sean peritados. ¿Cómo? O sea, no te los doy para que los perites porque... Me van a pedir que los perites. Porque en 5 minutos me vas a pedir que te los doy para peritarlos. Digo, es ridículo. Es fantástico. Es realmente que hay que guardarlo. Esto es para una antología del disparate jurídico argentino. Bueno, el informe oficial hace constar que con las imágenes que suministró el Tribunal Oral Federal 7, es decir, la versión digitalizada de los 3 cuadernos donde se menciona a Lozoya Ferreira, no es posible realizar los estudios químicos, documentológicos y químico-analíticos solicitados por el juez. Pero aún así las conclusiones son devastadoras. 8 veces los peritos comprueban la existencia de diferentes manos autoras. Bueno, hay 2 anotaciones del sargento Centeno de agosto y septiembre del año 13, según la cual Roberto Barata y su secretario recibieron dinero de Armando en Alem 855. Ahora, el informe pericial demuestra que debajo del nombre Armando decía Marcelo. Yo no fui. Y que fue tachado con tinta blanca y sobrescrito. Un dato que no está en el peritaje, pero que yo consigné en una nota previa, es que en el mismo edificio donde tenía sus oficinas Albanesi estaban las oficinas de Odebrecht, donde recibía su presidente, el ahora detenido y condenado empresario brasileño Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht era socio de Macri en la sociedad Blackwood, cosa que yo informé en agosto de 2017, apenas 2 meses antes de que Macri presionara para que yo no pudiera seguir escribiendo en el diario del que fui columnista durante 30 años y me forzara así a embarcarme en el cohete a la luna. Es decir, el haber descubierto la sociedad de Macri con Odebrecht fue una de las razones por las cuales me corrieron de mi columna semanal de 30 años, porque estaba tocando un nervio muy sensible, del cual curiosamente hasta el día de hoy nadie se ha hecho eco. No. Nadie ha profundizado esa sociedad. Lo he hecho yo en varias notas, pero nadie más, como si eso no tuviera ninguna importancia. Lo hizo muy bien la fiscala Boquín, donde contó cómo Odebrecht compró uno de los créditos en la quiebra del Correo Argentino, pagando $400 millones por algo que costaba 7 para ayudar a Macri. Y en otra foja del informe pericial se informa que la dirección Alem 855 fue agregada por una mano que no es la de Centeno y que debajo se leía Grierson, que es el nombre de otra calle de Puerto Madero. Y esta palabra Grierson sí coincide con la caligrafía del suboficial grafómano. Bueno, la defensa de Lozón dio a conocer el peritaje
y lo hizo con un comunicado donde dice: se empieza a dilucidar nuestra hipótesis de que todas esas irregularidades encontradas en los cuadernos solo buscaron involucrar a mi cliente para debilitarlo y poder quedarse con una de las empresas de energía privada más importantes de Latinoamérica. Hay que aclarar que Albanesi nunca fue constructora, nunca fue proveedora del Estado, nunca tuvo obra pública. Sin embargo, la encuadernaron en una causa de obra pública. Es una arbitrariedad más de todos los procedimientos que se hicieron. Bueno, el mismo objetivo de apoderarse de los negocios tuvo la detención de Gerardo Ferreira, vicepresidente de Electroingeniería. Ferreira, de Electroingeniería, había ganado, junto con la empresa estatal china Gesuba, la licitación para construir 2 represas hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz, que según quien las denomine se llaman Néstor Kirchner y Jorge Chepernik, o Barrancosa y no me acuerdo el otro nombre, de accidentes geográficos. Bueno, esas obras no son cosa menor. El presupuesto es de alrededor de $5.000 millones. Es la principal inversión china en el mundo. China no tiene otra inversión equivalente en ningún otro lugar del mundo. Y es la obra pública más importante realizada en la Argentina, solo superada por un par de represas hidroeléctricas como Yacyretá y Piedra del Águila, pero que son binacionales. Esta, en cambio, es exclusivamente nacional. Bueno, cuando Macri asumió la presidencia, inmediatamente paralizó las obras para realizar una auditoría, que es lo mismo que hizo con las rutas de Santa Cruz, construidas por Lázaro Báez. En este caso, igual que en el de las rutas, la auditoría que encargó Macri no encontró ninguna irregularidad, ni técnica ni económica. Pero el objetivo era correr al socio argentino. Bueno, en 2018 se publicó la noticia de que los chinos iban a separarse de Electroingeniería. ¿Quién la publicó? Un periodista del diario La Nación que se llama Diego Cabot. Diego Cabot es periodista de La Nación, pero viajaba por el país con pasajes de la jefatura de gabinete a cargo entonces de Marcos Peña Brown para ofrecer conferencias en las fundaciones cambiemitas Pensar y Nuevas Generaciones. Bueno, Cabot informó que venían los chinos a separarse de Electroingeniería. Lo que no dijo, pero yo lo averigüé, es que desde el gobierno le plantearon a Gesuba reemplazar a Electroingeniería por la constructora del hermano de la vida, Nicky Caputo. A los chinos tienen una sólida y antigua relación con Ferreira y no lo aceptaron, ni siquiera después de que Ferreira fuera encuadernado. Lo que la encuadernación de Ferreira se proponía era forzar a negociar a su socio principal, presidente de Electroingeniería, Osvaldo Acosta. Acosta también se negó y también fue detenido. Ahora, es cualquier cosa menos una casualidad que Cabot sea el mismo periodista que participó en la operación de inteligencia de los cuadernos. Dijo que el 8 de enero del 18 había recibido los cuadernos de otro suboficial, de la Policía Federal, que se llama Jorge José Bacigalupo. Y tampoco es casualidad que Nicky Caputo sea primo de Rosana Pía Caputo, quien contrató al carpintero Jonathan Morel, creador de la organización Revolución Federal, para proveer desde su taller en Bulón, provincia de Buenos Aires, muebles para un emprendimiento en Neuquén a 1.100 kilómetros de distancia.
Los otros socios de esa empresa que se llama Caputo Hermanos son Flavio Nicolás Luis Caputo y Hugo Luis Pascual Caputo, todos ellos hermanos del ex ministro de Macri, Luis Toto Caputo. Bueno, esta es la conspiración de los Luises. Rosana Pía Caputo es la única hermana que no se llama Luis. Se salvó de que le pongan Luisa, digo, pero por los pelos. Se salvó, sí. Bueno, ustedes se acuerdan los audios grabados por Morel que hablan de matar a la vicepresidenta y a su hijo Máximo Kirchner. Morel dice que realizó los muebles y hasta hay una foto donde aparece embalando unas mesitas, pero entre tantas contradicciones y confusiones, su abogado, que es un activista neonazi que se llama Abdala Nilo Amir Medina Chale, Abdala Nilo Amir Medina Chale, esto en otros países investigaría de otra manera, sostiene que tercerizó la tarea. Bueno, el juez Martínez de Giorgi ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria verificar en Añelo, Neuquén, si existen tales muebles y cruzar la información fiscal y bancaria de Caputo Hermanos y de 9 empresas que según Caputo los habrían elaborado, y son empresas de la capital federal y de distintos partidos de Gran Buenos Aires. En la resolución del juez está la lista completa de las empresas. Ahora, entre transferencias legales y pagos no registrados, que no se hacen en nombre de Caputo Hermanos, sino de 2 fideicomisos que nunca fueron legalmente inscriptos, Caputo Hermanos entregó a los revolufederalistas cerca de 15 millones de pesos, que es una plata. Recordemos que Cabot decidió entregar la digitalización. Primero, Cabot, digamos, digitalizó los cuadernos en el diario de la Nación. Y después entregó la digitalización al fiscal Stornelli. Y lo hizo público en la Nación el 1 de agosto del 18. Exactamente a un año de las primarias para la renovación presidencial. Es decir, la motivación electoral es indubitable. Bueno, Bacigalupo, el suboficial Bacigalupo, en una entrevista declaró cuál era su motivación personal. Él exigía que se devolviera a la escuela de suboficiales de la policía el nombre del fundador de la AAA, comisario Alberto Villar. Y dijo que temía el regreso del kirchnerismo, al que acusaba de retener como presos políticos a sus camaradas en lo que llamaba la lucha contra la subversión. Ahí tenés una motivación clarísima de toda esta operación. Bueno, Centeno, ya hemos dicho, es suboficial del ejército, es del arma de ingenieros, igual que otro suboficial, también del arma de ingenieros del ejército, que se llama Jorge Omar Pacífico. Jorge Omar Pacífico fue el denunciante de Amado Vudú en la causa Chicone. Alegó un diálogo inverosímil que escuchó de espaldas en un café. De espaldas en un café oyó una conversación sobre Chicone, fue y denunció a Amado Vudú. Y ahí lo escucharon. Hay otras conversaciones en café que da la sensación de que no tienen el mismo peso, ¿no? Así es. Bueno, consta que ambos suboficiales, Centeno y Pacífico, se conocen desde 1980, cuando compartieron un curso en Campo de Mayo de mantenimiento de camiones Mercedes-Benz. En el registro de la participación de ambos en ese curso. Ahora, también pertenece al arma de ingenieros del ejército el coronel Atilio Stornelli, que es el padre del fiscal, que fue comisario ideológico de la dictadura en la Radio Belgrano, pero yo no encontré constancias de que hubiera coincidido en destinos castrenses con los suboficiales Centeno y Pacífico. Bueno, en la primera declaración que hizo en tribunales, Centeno dijo que no recordaba dónde estaban los cuadernos y sacó a pasear a Stornelli a buscarlos. En la segunda declaración dijo: me acuerdo, los quemé. Pero un año después, 4 días antes de las elecciones presidenciales de octubre del 19, reaparecen los 6 de los 8 cuadernos en manos de ¿quién?
Diego Cabot. Del propio Diego Cabot. De ahí la denominación, cuaderno Fénix que vos les ponés, ¿no? Digo, los que resucitaron de sus propias cenizas. Exactamente. Y aparece Cabot con una historia todavía más inverosímil que la primera. Dice que esos 6 cuadernos se los entregó un desconocido en una bolsa y se negó a aportar más datos para identificarlo. Bueno, ahí intervino el juez Julián Ercolini, amparándolo, y dijo que lo amparaba el derecho de reserva de la fuente. ¿Qué fuente? Pues la fuente, es que una fuente periodística. Un tipo que te entrega los cuadernos en una bolsa, ¿es una fuente periodística? No, claramente es otra cosa. Bueno, lo son, ya pidió la nulidad de las actuaciones en su contra y me cuesta imaginar un resultado distinto. Ahora, digamos, esto va a tener consecuencias sobre toda la causa Fénix. Hay un colega de Cabot en La Nación, Hugo Alconadamón, que nunca nadie ha acusado de kirchnerista ni de complaciente con el gobierno, que en una entrevista radial dijo: esto va para nulidad de todo, esto tiene consecuencias que van mucho más allá del caso de Lozón. A este ataque de respeto por los derechos y garantías que tuvo Ercolini es compartido por la jueza Capuchetti, quien, así como Ercolini le amparó la negativa de Cabot de revelar más datos en quien le entregó los cuadernos, la jueza Capuchetti se negó a secuestrar los teléfonos de 2 mujeres que fueron denunciadas por la querella vicepresidencial. Esas 2 mujeres se llaman Carolina Gómez Mónaco e Ivana Botsievich y son colaboradoras del diputado del PRO Gerardo Milman, que fue secretario de Seguridad ante la gestión de Patricia Bullrich, y un asistente regular a las movilizaciones que desde mayo de este año plantearon forzar la salida anticipada del gobierno de las autoridades electas en 2019 con horcas, guillotinas, antorchas y bombas de estruendo, según la minuciosa cronología del dictamen del fiscal Polichita que publicamos en el cohete la semana pasada, y según abundantes fotografías de cada uno de estos episodios. Bueno, Gómez Mónaco es hija y nieta de oficiales de la Policía Federal y durante la gestión de Bullrich y Milman fue directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito, la DINICRI, y su hermana Daniela Gómez Mónaco estuvo a cargo de la administración de la DINICRI. La querella vicepresidencial la denunció porque hubo un episodio muy significativo que es imprescindible investigar. El 18 de septiembre, hace un mes y medio, en la nota de la Conjura de los Necios, nosotros señalamos una serie de vínculos que deberían investigarse, vínculos entre el grupo visible de ejecutores del atentado, sus propagandistas y sectores del poder económico y político. Y en esa nota, además de la relación entre Caputo y Hermanos y Jonathan Morel, identificamos un proyecto de resolución presentado el 18 de agosto por Milman en el Congreso, en el que se lee una frase extrañísima. La voy a leer textual, comillas: no vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando con un falso ataque a la figura de Cristina para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores. Cierra comillas. Otro de los firmantes de ese proyecto de resolución es el diputado cambiante Francisco Sánchez, quien además pidió que se reimplantara la pena de muerte y se le aplicara a Cristina. Dios mío. Es decir, muerte a Cristina. Muerte a Cristina.
Bueno, la tentativa de homicidio se produjo 2 semanas después de este proyecto de resolución, el 1 de septiembre. Y el 17 de septiembre, La Nación, el diario de los Cuadernos Fénix, publicó una nota editorial en el cual repitió las palabras previas de Milman. Esto es muy llamativo, y de nuevo leo entre comillas: un grupo delictivo escasamente profesional al servicio de sectores interesados en generar un particular clima o determinadas consecuencias políticas favorables a una líder política a quien la justicia ha puesto contra las cuerdas. Cuerdas para Cristina. Muerte para Cristina. Lo dicen con todas las letras. Bueno, los abogados de Cristina, Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira, ofrecieron un testimonio bajo reserva de identidad, pero el juzgado filtró que el testigo X era el exdiputado provincial santafesino Jorge Abello, asesor a su vez del diputado nacional de la Cámpora Marcos Clery. Bueno, Abello declaró que coincidió con Milman y con 2 chicas que lo acompañaban en el restaurante Casa Blanca frente al edificio del Congreso a las 3 de la tarde del 30 de agosto. Y, según Abello, Milman dijo: cuando la maten, yo estoy camino a la costa. Cerca de la medianoche del 1 de septiembre, Abello se enteró del atentado contra Cristina y le comunicó a Clery lo que había escuchado 2 días antes, a lo cual en su momento no le había prestado mayor atención. Bueno, Abello declaró recién el 23 de septiembre, mejor dicho, declaró el 23 de septiembre porque, digamos, la denuncia de la querella se realizó pasados varias semanas, porque este hombre estaba muy asustado y no estaba decidido a hacer la denuncia. El 23 de septiembre Capuchetti recibió el testimonio de Abello, pero recién citó a Gómez Mónaco y Botsievich el 26 de octubre, un mes más después. de un mes después. Las 12 mujeres negaron haber estado en Casablanca con Milman, pero las cámaras de seguridad demostraron lo contrario. Hay un registro de cámaras de seguridad que comprende tanto la llegada de los 3 a Casablanca como su salida posterior y su entrada al anexo del Congreso. Y también está filmada la proximidad de Abello a la mesa de Milman dentro del restaurante. Bueno, recién ante estas evidencias, primero dijeron que no habían estado en Casablanca con Milman. Cuando les muestran las fotos de las filmaciones que prueban lo contrario, ya sí, estuvimos. No, pero no dijo nada de eso. Botsievich dijo que hablaron de un viaje de Milman a Pinamar, pero Gómez Mónaco no, ni siquiera eso. Bueno, la querella presentó un recurso de reposición y sostuvo que, se confirmaron las circunstancias descritas por el testigo y se contradijeron las asistentes de Milman, y la querella dice que es horrible dejar ir a estas 2 personas con esos celulares, porque esto hiere gravemente la posibilidad de dilucidar esta hipótesis. Considera obvio que Botsievich y Gómez Mónaco le comunicaron a su jefe lo sucedido y que si había alguna prueba se estarán encargando de que deje de existir. Bueno, antes de ayer Milman presentó un escrito ante la jueza en el que negó haber pronunciado esa frase y a su vez denunció a Abello por falso testimonio. Milman es vicepresidente del bloque del PRO, que lo respaldó sin preguntarle por qué 2 semanas antes habló de un autoatentado. Bueno, la semana pasada expusimos los contactos de un guardia de seguridad que se llama Hernán Carroll con los políticos Ricardo López Murphy, Patricia Bullrich, Javier Milei y Gerardo Milman. Ayer, en una entrevista que le concedió a Jorge Fontevecchia, con una intención inocultable de diluir su perfil de halcón y de tender puentes hacia el centro,
tanto del centro peronista como UCRista y del propio PRO, Patricia Bullrich negó lisa y llanamente toda relación con Carroll. Fontevecchia le dice: hay una persona que se llama Hernán Carroll que intervino en el encuentro tuyo con Milei, ¿lo conoces? Contesta Bullrich: no lo conozco, porque esa persona tenía una camiseta de seguridad y nunca en mi vida ando con equipos con camiseta de seguridad. Estaba ahí, no sé quién es, y nunca he intercambiado palabra con él. No sé quién es. Estaba ahí en una manifestación donde había cientos de miles de personas no había. No creo que hubiera miles siquiera, había cientos de personas, pero bueno, digamos, ya que estamos mintiendo, ¿por qué no en el número de asistentes? Es cierto, en los actos callejeros y en la era del telefonito nadie puede garantizar que un desconocido no se le acerque y registre el momento. Yo creo que les he contado alguna vez el diálogo de García Márquez con su esposa, con Mercedes Bacha, que lo invitan a una fiesta y ella dice: usted no va a esa fiesta. Y Gabo dice: ¿por qué no voy a esa fiesta? Porque lo van a fotografiar con quien no deben fotografiarlo. Pero claro, aquello era una fiesta privada, esto era un acto callejero. Ahora, hay demasiados documentos gráficos que muestran una proximidad política, pero incluso física, entre Patricia Bullrich y Carroll, en circunstancias distintas a las que no puede asistir cualquiera. Y no solo con Carroll, también es decir, que Carroll es el creador de una agrupación que se llama Nueva Centro Derecha, y también hay una notable proximidad entre Patricia Bullrich con el abogado de esa agrupación Nuevo Centro Derecha, que se llama Hernán Seivane, y que además es instructor de artes marciales. Y tenemos en el cohete de hoy varias fotos de Patricia Bullrich abrazada con esta gente. Esto, por supuesto, no la convierte en cómplice de ningún delito, pero hace triza su pretensión de que ni sabe quién es, y realmente reclara una manifestación sincera respecto del vínculo. Yo creo que Patricia debería explicar mejor, digamos, qué es lo que pasa. A mí me parece evidente que Patricia está asustada, que se dio cuenta de que estaba jugando con fuego, que estaba metida con gente muy pesada. Yo no estoy diciendo que Patricia es la inspiradora del atentado, no, de ninguna manera. Pero hay evidentemente, digamos, un grupo de gente, digamos, que comparte una cantidad de ideas, de valores, de propósitos, dentro de lo cual hay quienes directamente querían matar a Cristina. Y Patricia y Milman y Milei y López Murphy se pegotearon con esa gente. Y ahora que esa gente está señalada claramente por lo que ha ocurrido, bueno, estas personas se asustan, y Patricia dice que no lo conoce, y realmente el reportaje de Fontevecchia, miralo, es una paloma Bullrich. Pero hay un lazo económico también, de lo cual venís hablando. Por eso hay de todo. Y además Carroll comparte actividades con los revolucionarios de Morel y también con los detenidos por el magnicidio, Fernando Sabac Montiel y Brenda Uliarte. En la página de su Nueva Centro Derecha publica insultos a los que llama zurdos y publica imágenes de los jefes de la última dictadura. Y lo tenemos en el cohete, una imagen de Videla, una imagen de Viola, una imagen de Galtieri. Bueno, ustedes se acuerdan que Sabac Montiel le envió un manuscrito a Capuchetti en el que dijo que renunciaba a sus defensores oficiales y que Carroll iba a designar y costear un defensor privado. Carroll dijo que no tenía ninguna relación con él, que solo había tomado contacto con Uliarte cuando la vio en Crónica TV despotricar contra los planes sociales, y que hizo un vivo de Instagram con ella sobre el tema de los planes sociales. Pero después, a regañadientes, dijo que la invitó a la fiesta de cumpleaños de Martín Almeida, el Negro Almeida, que es un humorista que actúa como locutor en los actos de lo que ellos llamaron el Ministerio del Odio.
y dice que Uliarte asistió a la fiesta de cumpleaños con el magnicida. Ahora, Carroll negó haber tenido cualquier otro contacto con ellos, pero yo encontré una foto de un acto de la nueva derecha, nuevo centro derecha, en la puerta de la Casa de Gobierno, donde está el agente de inteligencia Danán Gorostiaga, está Carroll, está este abogado karateca Seibane, está el negro Almeida, y al costado aparece una chica que tiene toda la apariencia de ser Brenda Uliarte. Por lo menos es muy parecida. Los abogados de la querella dicen que hay una estrecha vinculación de Carroll con Milman, y en el escrito de reposición que les mencioné por el tema del secuestro de los telefonitos, dice que Carroll compartió viajes al exterior del país con quien fuera jefe de gabinete de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Ángel Villares, durante la gestión de Milman en seguridad. Bueno, después de declarar ante Capuchetti, el negro Almeida grabó un vivo de Instagram, del que también participó Carroll, y en un tono ligero que no cuadra con la gravedad de los hechos, se refiere a aquel encuentro con Uliarte y Saba. Es muy largo, no hemos hecho un recorte del fragmento, pero está en la página y lo podés escuchar. Carroll incluso confirma que tenían una relación previa con Sabrina Basile, que es otra de las detenidas. Y Almeida también revela que el vivo de la noche del atentado lo realizó con el editor de videos Lucas Maximiliano Di Dodo, que es el responsable de estrategia en redes de la Fundación Libertad y Progreso, un think tank neoliberal comandado por Alberto Venegas Lynch, hijo. Otra de las cosas que dice la querella es que la Corte Suprema de Justicia le negó a Capuchetti el refuerzo de personal que Capuchetti pidió para investigar esta causa tan delicada, a diferencia de lo que hizo cuando se produjo la investigación contra Cristina por el memorándum de entendimiento con Irán, en el cual sí pusieron todos los recursos que se pedían en ese momento. Y también dice la querella que la Cámara Federal de Apelaciones se negó a relevar a Capuchetti de seguir con el resto de las causas que caen en su turno. Es decir, que no le dan más recursos y además tiene que atender muchísimas otras causas. Y pide la querella que se convoque para apoyar la investigación justamente a la DINICRI, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, porque dice que los funcionarios judiciales, aparte de ser muy poquitos, no tienen la capacitación para realizar estas investigaciones. Está claro que la Corte y la Cámara le han negado a Capuchetti los recursos para seguir estas pistas que mencionamos en nuestra otra nota de hoy. Ahora, lo que yo no sé, no puedo decir es si Capuchetti tiene la voluntad de hacer esa investigación. El cohete a la luna radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Berbitsky, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11 por la 530.